Buenas. Hola amigos, amigas y amigues, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien, espero que su cuarentena vaya de lo mejor. ¿Tú qué cuentas? Pues aquí que no puedo ver nada. Casi no puedo abrir. Para los que no conocen, tengo de invitada especial hoy a Lorena Soberanes. Ella es mi hermana y es psicoterapeuta gestal. Por si necesitan ayuda psicológica, pues Hola. acá escríbanos. ¿Cómo Hola, te va la hola. cuarentena? Bien, un día a la vez, un día a la vez. Pero seguimos vivos, ¿no? Que es lo importante. Oh, sí. Pues yo hoy quiero platicar de una cosa, por eso le pedí a mi hermana que nos ayudara para grabar este video, porque últimamente he escuchado muchos comentarios que dicen que pues las familias homoparentales, ya sean lesbianas, homosexuales o como sea, pues que todavía hay como esta duda de si ellos podrían crear bien a un hijo, porque hay este tema de que pues le falta o la figura materna o la figura paterna, o que si se puede confundir, o que si puede, todo ese tipo de cosas que pues me gustaría como hoy aclarar un poco más con la ayuda de una profesional que sabe bien las palabras que utiliza. Y pues, ¿cómo ves? ¿Empezamos? Sí. A ver, lo primero es, ¿tú qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que una pareja homoparental, ya sea hombres, mujeres, lesbianas, como sea, pueden criar igual a un hijo que una pareja heterosexual? Bueno, claramente no lo van a hacer igual, pero eso no necesariamente quiere decir peor o mejor, ¿no? Simplemente es diferente y tiene sus características particulares, ¿no? ¿Cómo cuáles? Pues creo que de eso sabrías más tú en realidad, o sea, es igual como yo te preguntaría a ti, ¿tú piensas que una pareja heterosexual es igual que una pareja homosexual? Pues yo pienso que sí, pero creo que es porque mucho es aprendido. O sea, por ejemplo, yo que he tenido parejas, ¿no? Hombres, sí se da mucho uno genera, o sea, uno cocina más que el otro, uno a veces aporta más al otro, y entonces empieza a ser como este tipo de rol, no tan marcado como en un matrimonio o una pareja heterosexual, pero puede haber un poquito. Sin embargo, creo que mucho es porque es como aprendido. Las parejas que he tenido que puede en algún momento dejar de existir esos roles, pero en algunos ciertos momentos se pueden llegar a dar. Pero podrías decir que si dejaran de existir esos roles no sería entonces lo mismo ¿Cómo? que una pareja heterosexual, o sea, no sería una pareja igual. Pues no, aunque también creo que últimamente como que incluso en las parejas heterosexuales empieza a dejarse de notar tan marcados estos roles. Sí. Entonces creo que sí es una evolución natural, normal, que al final nos va a llevar a lo mismo. Por eso creo que finalmente no sería igual, ¿no? Que una pareja homoparental criara a un bebé, no sería lo mismo, pero por muchos factores, no en sí por la homoparentalidad, sino por los roles, por las costumbres, por un montón de otras cosas, ¿no? Y por ejemplo, bueno, yo entiendo que tú aquí dices que no sería lo mismo y estoy de acuerdo, o sea, no es igual, pero eso no quiere decir que sea mejor o peor tampoco. Exactamente, ¿no? Exactamente, porque al final las personas, independientemente del género que tengamos o con el que nos identifiquemos, el poder criar a alguien, a un bebé, a un niño o una niña, no tiene nada que ver con el género, ¿no? Sino con nuestras habilidades de crianza, nuestras habilidades de presencia, nuestras habilidades de protección y de muchas otras cosas. Y que en realidad yo en lo personal, amigos, yo creo que el género realmente no debería de importar para nada. O sea, no solo para tener hijos o hijas, o sea, en realidad creo que el género no debería de decirte si entonces tú eres apto para algo o no. Creo que el género es un tema de preferencia totalmente. Claro, finalmente esto tiene que ver con la historia y con cómo cierto sector de la humanidad decidió que en tanto diferentes, entonces más derechos, ¿no? O menos derechos, que de hace muchos años en cuanto a ser hombre o ser mujer, ¿no? Creo que ahí empezó como todo el desmadre. Oye, pero por ejemplo, estos roles, ¿no? que acostumbramos a usar, ¿pueden afectar o no la crianza o el crecimiento de un niño? Hay quien dice que a un niño o a una niña que nace en una familia homoparental le falta la figura materna o paterna según sea el caso, ¿no? Y finalmente, psicológicamente debemos aceptar que también venimos de esa tradición, esa forma de pensar tradicionalista en la que pues familia tradicional, el hombre como más importante, la mujer como con estas
estos mandatos de cuidar y de limpiar y de todo eso. El hombre el proveedor, ¿no? El hombre el proveedor, la mujer la que se queda en casa a cuidar de los hijos. Entonces, pues la psicología nació en ese contexto, entonces hay una tendencia o hay una corriente que maneja mucho esta parte, ¿no? Como de que sí hay un rol, que el bebé o la bebé sí necesita un papá y una mamá para desarrollarse psicológicamente mejor, ¿no? Sin embargo, de unos años para acá también ha habido toda esta apertura y toda esta revolución en cuanto al pensamiento, donde nos hemos enfocado un poco más en las habilidades, en las características, en lo que el bebé o la bebé necesitan, más en quien lo provee. Tradicionalmente la mujer, supuestamente, no la mujer sino la mamá, o sea, la mamá, recuerden que es quien está en algún momento conectada al bebé por medio del cordón umbilical, y es quien finalmente tuvo al bebé en la panza, y no hay un lazo, hay un vínculo muy particular, muy fuerte, y ese vínculo se va a romper en el momento en el que cortan el cordón umbilical. Sin embargo, el vínculo prevalece, ¿no? Y entonces la mamá le da al bebé esta experiencia de ser visto, ¿no? De la mamá que me mira, ¿no? Y entonces me empiezo a entender que como que soy otra persona, ¿no? Que no soy mi mamá. Empiezo a entender que soy. ¿No? Y entonces ese vínculo con la mamá me empieza a dar esta certeza de que existo. Sin embargo, no nada más a través de que engendra y de que amamanta y de que todo esto, no nada más se genera ese vínculo, ¿no? O sea, de todas formas, un bebé que está en la panza de su mamá en algún momento de la vida lo genera, y luego puede ser otra persona quien fortalezca ese vínculo, quien le provee al bebé de ese te miro y te reconozco y tú existes, y entonces el bebé pueda tener esa experiencia de existencia independientemente del género, ¿no? Independientemente del género de la persona. Puede ser un hombre o una mujer, porque el bebé lo que necesita es ser visto, es ser reconocido, es que un otro me diga que existo. Y tradicionalmente el papá es esta figura que me va a enseñar a cómo relacionarme con los demás, ¿no? Qué puedo esperar y qué tengo que hacer para poder tener relaciones interpersonales, ¿no? Y entonces el papá es esta segunda figura con la que me relaciono, ¿no? Que ya sé que existo, y ahora es cómo existo con los demás. Entonces eso es independiente de los roles de las personas que crían a los hijos. Finalmente es una perspectiva bien tradicional, ¿no? O sea, como en todo, ¿no? También la psicología no se salva de haber tenido como unos enfoques muy tradicionales, muy patriarcales, muy de diferencia de género, y finalmente estamos evolucionando. Hoy te podría decir no todos los psicólogos, la gran mayoría de la psicología ya también trae esta idea de apertura en cuanto al género y de no clasificar de esa manera, y más bien enfocarse en las necesidades del bebé y de la bebé. Pero como dices, y como en todo, es un proceso, ¿no? Es una evolución y va poco a poco, y al final las ciencias, la psicología, todo esto pues se va adaptando a lo que vamos viviendo, ¿no? Tampoco es como que la psicología, porque también he escuchado eso, que como que sus argumentos son contradictorios, o como que, o sea, no, más bien creo que como en todo en general va evolucionando, va cambiando, se va perfeccionando, y así pues como nosotros también. Claro. Por ejemplo, esto que dice mucha gente, de que si son una pareja homoparental, ya sea de hombres o mujeres, los hijos pueden tener, que a mí la verdad es que me parece, de entrada yo desvalidaría esta teoría, porque pues yo soy un gay que viene de papás heterosexuales, igual que la gran mayoría, ¿no? Entonces yo pensaría que no tiene una cosa que ver con la otra, pero ¿tú qué piensas de eso? ¿Que se pueden hacer gays o lesbianas por sus papás? Absolutamente no, o sea, la homosexualidad no es algo que se pega ni que se transfiere, ¿no? O sea, más bien... Te voy a pegar mi homosexualidad. Y hazte para allá. Creo que más bien tiene que ver con estas creencias, ¿no? Muy arcaicas de pensar que una persona homosexual quisiera decir que hace mucho tiempo, pero antes mucho más
comúnmente se pensaba que una persona homosexual está enferma, ¿no? Estaba enferma y tenía problemas mentales, ¿no? Entonces, una persona que está enferma, que tiene problemas mentales, pues en algún punto igual también se pensaba que podía ser contagiosa, ¿no? O que en algún punto se pensaba que tenía que ver con el diablo, ¿no? O sea, las personas enfermas mentales tenían que ver con que estaban poseídas o que Dios las había castigado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es fácil. Cámara. Es fácil comprender por qué pudieran pensar que incluso se podía pegar, ¿no? O si tú te relacionabas con alguien homosexual, podías convertirte en alguien homosexual. Finalmente son prácticas perversas, ¿no? Y el diablo estaba metido en eso y el diablo quería que todos, pues, pecáramos y cosas así. Entonces, es que el diablo es muy de esos. Totalmente. Entonces tiene que ver mucho con ese tipo de pensamiento. Hoy en día pues sabemos perfectamente que para nada está sustentado, que no tiene nada que ver el convivir con alguien homosexual con convertirte en homosexual. Y en términos de la psicología tiene que ver con la identificación, ¿no? Algunos psicólogos igual muy tradicionalistas hablan de que el niño o la niña que crece en una familia homoparental le falta identificarse, ¿no? O si es un niño que crece con dos mamás, se va a identificar con esas dos mamás o con esas figuras femeninas y viceversa. Identificarte no significa imitar o parecerte, ¿no? Identificarte es un proceso muchísimo más complejo, muchísimo más, que involucra muchísimos más elementos y finalmente el niño está expuesto, aunque tenga dos mamás, o la niña, aunque tenga dos papás, finalmente está expuesto a muchas otras personas, ¿no? No está encerrado en una burbujita y finalmente claro que tiene todos estos estímulos. Sí, porque además no es como que no vean a otras personas, pero además no es como que no tengan televisión o internet, o sea, no es como que no va a haber otra cosa. Claro, y además finalmente, ¿por qué estaríamos velando? Porque ojalá la niña tenga alguna mujer con quien identificarse como mujercita. O sea, finalmente no importa, ¿no? O sea, que siguen siendo prejuicios de género, ¿no? Exacto, que la niña tenga dos papás o dos mamás y le haga falta la figura paterna o la figura materna no le va a hacer nada, ¿no? Finalmente va a desarrollar la personalidad que tiene, va a desarrollar el rol que le guste, va a desarrollar las preferencias, los gustos, los intereses que decida, ¿no? Y que obviamente esto también aplica para las personas, por ejemplo, para las mamás solteras o los papás solteros. Uh-huh. Creo que esto también es importante porque no les va a hacer falta el otro, ¿no? Uh-huh. Una sola persona, ¿no? Puede ejercer pues esos roles porque al final pues tú sabes cómo criar a tu hijo, ¿no? O sea, tú sabes cuándo tienes que ser más apapachador, cuándo tienes que regañar, cuándo debes proveer. O sea, no se limita a parejas. Esto uh-huh. Incluso es para mamás solteras o papás solteros, que mucha gente dice, y a mí me tocó, por ejemplo, siendo hijo de papás divorciados, que mucha gente decía, ay, pobres niños, ay, uh-huh. Es que les va a hacer falta, es que... Sí, y salimos medio loquitos, pero bueno, no más falta. lo que puede. Sí, y además, por ejemplo, hay otras culturas donde todavía sucede, y hace tiempo más comúnmente, había estas comunidades o estos pueblos donde entre todos y entre todas se cuidaba a los hijos, ¿no? O sea, no era, o sea, este invento moderno del matrimonio heterosexual en la casita donde papá y mamá se hacen cargo, es un invento muy reciente, ¿no? Antes no era así, antes era una comunidad y entonces había las y los cuidadores, y entonces todos los chamacos eran puestos ahí y eran cuidados por todos los que estaban ahí, entonces no había es que son 6 hombres y 3 mujeres, no uh-huh. Está parejo, se les va a pegar lo gay, ¿no? Uh-huh. Y que incluso esto se sigue dando, justo acabo de ver un documental, ¿no? De animales, y esto se sigue dando mucho en el reino animal, o sea, por ejemplo, entre los leones o los elefantes o así, se da que todos cuidan a todos, o sea, no son solo mis hijos, todos son mis hijos, todos son mis hijos, está padre eso, ¿no? Sí, al final yo creo que tiene que ver con la calidad de quien parenta, ¿no? Porque también hay harta familia con papás heterosexuales bien jodidos de sus herramientas para criar, ¿no? Entonces creo que más bien tendría que ver con revisar cada persona qué herramientas tiene, qué disposición tiene, qué intención tiene para hacerse cargo de la crianza y el cuidado de un bebé o una bebé, porque no es cualquier cosa, es un proceso súper difícil, es un proceso
que te quita el tiempo del mundo y la cabeza del mundo y la energía del mundo. Entonces creo que más bien tiene que ver con cuántas herramientas tienes, independientemente de tu preferencia sexual, cuántas herramientas tienes para hacerte responsable de contener y de cuidar y de guiar y de darle este amor y a una personita, y que esa personita pueda crecer con los recursos, ¿no?, para enfrentarse con la vida. Pues sí, por eso yo se los repito, amiguitos, esto no es un tema de género ni de orientación sexual, esto es un tema de las herramientas que tienes para criar un hijo o no. Y también creo que importa las ganas que tienes de hacerlo, ¿no? O no. Claro, lo ideal sería que tuvieras ganas siempre. Pues sí, si no, qué jodido, ¿no? Así es. Pues bueno, amiguitos, esperamos haberles resuelto un poco sus dudas sobre este tema. De todos modos, cualquier comentario, duda, pregunta, lo que sea, pues escríbanos en los comentarios para que los podamos ver, y en una de esas pues hacemos otro video. ¿Harías otro video con nosotros? Bueno. Y pues ya saben, amiguitos, síganme en todas las redes sociales, sigan también a Lorena Soberanes, por aquí les vamos a poner sus redes, así para que digas. Aquí. Aquí. Dale click aquí. Vamos a poner sus redes sociales para que también vayan y la sigan. En sus redes también pone mucha información de muchos temas de la vida y está muy interesante, así es que pues vayan y síganla. Síganme a mí también, no olviden seguirme en TikTok porque no me activo por ahí. Y pues nos vemos en la siguiente semana con un nuevo video. ¡Chao! Bye.